nos han estado convocando los libros y volver a estar convocados en este recinto por las letras con esta mesa, pues es un orgullo muy grande para la Fundación. Lo primero son 5 puntos porque venimos a escuchar esta espléndida mesa. Muy rápido. Por supuesto, agradecerles a ustedes, como lo dijo Guillermo, al arquitecto Bárcena y demás propietarios de digamos, nuestra red de vecinos intelectuales. Encantados de tenerlos aquí y, por supuesto, al público asistente. No quiero dejar pasar el agradecimiento al equipo de la casa, que bueno, ya vimos que hasta el último momento el equipo de la casa juega al límite, así que muchas gracias de veras por todo, a todas y a todos. Es un equipo diverso. Muy importante sería enmarcar que, como ha ido pasando en estas otras ocasiones que nos hemos encontrado, este evento está digamos, forma parte de las celebraciones forma parte de las celebraciones de los 20 años de la inscripción de la Casa Luis Barragán en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, cosa que todos sabemos no es menor y es un orgullo muy grande para la Fundación, pero para el país y para el mundo que considera que estos lugares pueden alimentar nuestra vida. En ese sentido, quien nos ha estado apoyando muchísimo es Catalina Corcuera, a quien yo siempre pido el reconocimiento y gracias, Cata. Catalina ha coordinado para nosotros. Catalina ha coordinado durante todo este año las celebraciones que han ido sucediendo para la Fundación, ¿no? Desde aquella en el verano pasado en Bellas Artes y bueno, pues aquí seguimos y seguiremos. Gracias, Catalina. Desde la Fundación queremos seguir llevando el mensaje de Luis Barragán, de la arquitectura tapatía, de la arquitectura mexicana y del mundo de las ideas, y necesitamos hacerlo a través de los libros. Es el vehículo que hemos encontrado que nos conecta más fácilmente con el mundo. No es algo nuevo, pero sí estamos, digamos, intentando seguir impulsándolo cada vez con mayor fuerza. Está aquí Armando Chávez, que es el director del Consejo Editorial para la Fundación. Entonces, este libro y esta iniciativa en conjunto con Artes de México forma parte de este esfuerzo. Queremos seguir haciendo más libros porque obviamente la casa es la joya de la corona, pero la casa necesita tener nuevas miradas, tener nuevas letras, tener nuevos ojos, nuevos públicos. Eso queremos hacerlo a través de los libros. Y por último y muy importante, yo quisiera hacer un agradecimiento muy especial a Pepe Vigil, tesorero de la Fundación, que es, digamos, quien impulsó originalmente esta publicación que hoy celebramos y que nos convoca. Yo diría que Artes de México con Pepe Vigil, que fue el enlace de la Fundación, nos regalaron un libro espléndido, un libro revista, como Artes de México lo dice, pero es un reconocimiento muy importante a Pepe, que desde el día 1 dijo, hay que hacer un nuevo número, es urgente una nueva edición de ese ejemplar ya coleccionable que todos conocemos, así que qué bueno que podamos ver este tercer nieto aquí para celebrarlo en esta tarde. Bienvenidos de veras todos, gracias por su asistencia y yo le dejo la palabra a Alberto Rubi, el director editorial de Artes de México. Muchas gracias, Fernando, gracias Guillermo por la bienvenida y la hospitalidad. Siempre es un privilegio estar en esta casa, por supuesto, y por eso quiero empezar agradeciendo a alguien que ya no está con nosotros, pero que fue muy importante y fue la persona que nos acercó a esta casa, que es María Palomar. María Palomar murió hace muy poco, pero ella fue la persona de cuya mano nos acercamos a esta casa. Y era una persona inteligente, rigurosa y que formó parte del consejo de la casa. Así es que quiero, antes que nada, rendirle homenaje.
Y quiero decir que en la primera edición que hicimos nos tocó una etapa muy del comienzo de la casa como un lugar público. Y incluso llegamos a estar abriendo cajas, algo que ahora sería imposible, aunque fue un momento privilegiado también de conocer las cosas que estaban aquí, de conocer Barragán ya muerto, pero cuando hicimos la primera edición de Artes de México sobre Luis Barragán, que se llamó En el mundo de Luis Barragán, había muy pocas publicaciones. Había ya existido el catálogo de la exposición en Nueva York, el eco de esa exposición en el Museo Tamayo, y había muy pocas publicaciones. Nos tocó realmente abrir campo. Nosotros vimos que 30 años después, y para hacer esta edición, buscamos todas las ediciones que se han hecho desde entonces. Hay más de 100 en muchas lenguas. Es impresionante el eco. Y una de las cosas que nos alegra mucho es que el número de Artes de México, en una buena parte de ellas, es una referencia. También es una referencia en las bibliografías. También consultamos a través de agencias como G-Store y los mecanismos que usan los científicos para quienes el número de veces que son citados es lo que eleva su rango dentro del mundo científico. Vimos que el número que hicimos de Luis Barragán es la publicación más citada fuera de todo alcance. Entonces eso siempre fue para nosotros un reto muy grande, y cuando tratamos de buscar con la Fundación de Arquitectura Tapatía y la Casa una reimpresión, Pepe Vigil dijo, no, mejor vamos a hacer una nueva. Y eso fue un reto también enorme, porque había que recorrer todo lo hecho y proponer algo distinto, pero que al mismo tiempo volviera a ser algo que marque el terreno, que le sirva a la gente. Y entonces ahí, con todo el equipo de Artes de México, gracias a la hospitalidad y la ayuda de Guillermo como director de la casa, con todos los miembros de la fundación apoyándonos, con Cata por supuesto, porque aunque Cata no esté en funciones, es indispensable en todo lo que tenga que ver con la casa. Empezamos a pensar una estrategia para hacer una edición que fuera realmente una aportación. Javier muy generosamente en la nota que escribió sobre esta edición señala el carácter estratégico que hay de ella, y se lo agradecemos muchísimo. Pero el reto no era nada más de tomar una decisión, había que realizarlo. Entonces dimos varias vueltas, visitamos la casa, estuvimos muchas horas en diferentes momentos, y con Alfonso estuvimos recorriendo hasta llegar al momento de decidir y darnos cuenta que esta casa es una especie de Aleph, como el Aleph de Borges, un punto donde coinciden todos los tiempos, todas las ideas de la historia universal. Bueno, aquí coinciden todos los tiempos y todos los momentos de Luis Barragán. Y no solamente de Luis Barragán, sino de lo que él propone para la arquitectura mexicana, para la arquitectura universal, y como una solución de la presencia de la mexicanidad en el mundo, como muy bien lo formuló Alfonso Alfaro en la última presentación que hicimos en Guadalajara de esto. O sea, la importancia que tiene esta casa es, para Alfonso tú decías, es tan importante como Teotihuacán, Tepozotlán como el momento barroco, y el momento de la modernidad, donde tradición y modernidad dan una respuesta al mundo, es esta casa, ¿no? Esta es una idea fundamental. Entonces, leer la casa como un manifiesto, o sea, ver las ideas que hay en los espacios, es algo muy importante. En la teoría y en la filosofía de los espacios de la arquitectura, hay enormes filósofos como Bachelard que han estudiado las ideas que crean una casa, pero a partir de la casa, ver las ideas que hay, se necesitaba alguien como Alfonso Alfaro, que es el biógrafo intelectual de Luis Barragán, en el libro que él escribió, que se llama Voces de Tinta Dormida, y con él estuvimos recorriendo todos los ámbitos, viendo cómo podíamos aportar algo distinto. Entonces
pensamos abordar un ABC de Luis Barragán a través de su casa. No inventar nada, buscar todas las referencias, realmente recorrer. Pero sí ser alguien que lee la casa. Leer una casa no es fácil. Para empezar, y lo trato de poner en la editorial, hay un momento en el que se transforma un recinto definido nada más como un espacio que tiene límites en un ámbito. El ámbito es donde se desarrolla una persona, donde algo que es el alma de la persona habita y se transforma. Y entonces, ¿de qué manera Luis Barragán transformó paredes y el hueco que hay en ellas en ámbito para que crezcan las personas? Eso fue el reto enorme y el reto que decidimos abordar. Las implicaciones son enormes y al mismo tiempo había zonas no exploradas completamente, pero que necesitábamos miradas nuevas para recorrerlas. Adriana, le pusimos el reto enorme, ella hablará de ver cómo se puede leer la vida amorosa, pensando en el amor además como espiritualidad, a partir de los ámbitos de la casa. No de los chismes, están los chismes, están los archivos, están las cartas, pero lo importante es a partir de los ámbitos que se puede leer. Javier hace lo mismo hablando de personalidades del mundo de la época de Luis Barragán, que son sus contemporáneos y que pertenecen a una pluralidad de ideologías, ámbitos inmensa, ¿no? Realmente eso fue muy importante. Guillermo, con toda la experiencia que él tiene de haber vivido 30 años, ¿cuántos en Japón? Nos podía proporcionar la lectura de ciertos, partimos de una pequeña nota, ¿no? El wabi, que es el goce del instante, y el sabi, que es la fugacidad de ese goce, ¿no? Y entonces, a partir de esta idea japonesa de cómo hay en toda la casa algo que además está fundamentado por los libros que hay en la biblioteca, que sería como una continuación de la lectura que ya hizo Alfonso de los libros de todo tipo, empezando por los libros los libros apasionados que hay en la biblioteca, nos podía proporcionar esta lectura. Le pedimos a una joven poeta que acaba de publicar su primer libro, Lucía Cornejo, que nos hiciera una lectura una lectura poética de la casa. Es muy importante también decirles que este número, ustedes lo van a ver, cuando ven los créditos del Directorio de Artes de México, hay un QR. Ese QR ustedes lo abren con su teléfono y es lo que nuestros colaboradores jóvenes, Natalia que está aquí, César, hicieron como un fanzine, lo llaman. Es un suplemento diseñado por jóvenes que incluye mucho de contenido del número anterior, del número que está agotado. Entre otras cosas, la colaboración, el diálogo sobre los jardines que hizo Mario Shendan, que es el gran arquitecto de paisajes mexicanos, que está aquí, muchas gracias Mario, y que fue una de las personas más cercanas a Luis Barragán, ¿no? Me acuerdo incluso, bueno, hablando ya de intimidades, es testigo en el testamento de Luis Barragán. Y lo que recuerdo, algo que me llamó mucho la atención, es que Ana, la hija de Mario, cuando era chiquita, cuando tenía 4, 5 o 6 años, pensaba que Luis Barragán era su abuelo. Han hecho los jóvenes de una pirámide de luz, aquí donde estamos. La portada, si ustedes la ven, hay quien piensa que es una de las torres de satélite. Es un reflejo de una de las paredes, reflejo segundo. La luz entra por la ventana de la izquierda, pega en un muro blanco, que pega en un muro amarillo que normalmente no se ve, y ese muro amarillo pinta de amarillo el muro blanco. Fotografiar eso es la clave de la esencia fotográfica de este número. Cómo se vive, cómo se ilumina a sí mismo todos los espacios de la casa. Además, Luis Rodríguez propuso una estética de formación de páginas, que es algo que nos importa dentro de la estrategia, que se basa en el cuadrado
que es uno de los principios de la sala si ustedes lo ven aquí saliendo, bueno, acá, por acá, y hay un principio de un homenaje al cuadrado. Y entonces ahí el cuadrado sobre el cuadrado de la ventana, los 4 cuadrados, el cuadrado que hay en la chimenea es un homenaje al cuadrado. Entonces la revista esta también es un homenaje al cuadrado, con las sutilezas y las transformaciones necesarias. Es decir, hay muchas cosas, ninguna está al azar, y sin embargo todo lo que el azar nos favoreció está puesto en la revista para que todos ustedes lo gocen. Le voy a dar la palabra a Pepe Vigil y después vamos a ir recorriendo en nuestros colaboradores. Agradecimiento a Cata este año, el trabajo que ha sido extraordinario. Y también quiero dar gracias a Artes de México por la apertura de su parte para poder hacer este libro, que en enero del año pasado empezamos a platicar, que fue retomar una plática que habíamos tenido hace ya muchos años, de cómo hacer para reeditar el número 23. No era un momento afortunado económicamente para la fundación, pues se fue posponiendo. Finalmente el año pasado empezamos a platicar y, como dice Alberto, lo que tratamos fue no volver a hacer el mismo número, sino hacer el nuevo. 30 años después había mucho más que decir, había mucho que hablar sobre la evolución del rol de la casa, y eso era importante dejar testimonio. Y bueno, fue un año que disfrutamos mucho, muchas pláticas, muchas anécdotas, decisiones, conversaciones, y todo eso enriqueció el número, y llegamos justo a tiempo a la FIL para presentarlo en diciembre del año pasado, que era un poco la meta que parecía utópica, pero sí se pudo lograr. Bueno, ahora para mí es un honor estar en esta mesa compartiendo con los autores de los ensayos de este libro, sobre todo en este espacio que, como dijo Armando Chávez en la reunión anterior, pues, tuvimos la presentación del libro de los poetas. En este lugar se gestaban las ideas cuando funcionaba como despacho de arquitectura, y hoy se gestan las reflexiones. Es un espacio que ha tenido una evolución, pero siempre con un mismo fin de desarrollar la reflexión sobre la obra y la figura de este lugar. Voy a leer unas notas que hice para esta presentación. En esta casa todo tiene una intención. Es una casa autobiográfica a través de la búsqueda de la belleza. Las palabras clave para entender esta idea son las que mencionó en su discurso de la aceptación del premio Pritzker, y que han sido muchas veces citadas. Todas las serenidad, silencio, soledad, serenidad, alegría y nostalgia, entre otras. En su conjunto debe la nota, que es el misterio que expresa su espiritualidad. Espiritualidad que se manifiesta por el manejo de la luz, el color, la sucesión de espacios y sus alturas, y algo muy importante, su relación con el jardín. Hoy la casa estudio es un modo vivo, donde convergen conversaciones entre amigos, colegas, visitantes. En el número 23 de Artes de México se anunció que la casa sería un centro cultural. 30 años después, podemos decir misión cumplida. La casa trasciende su esencia para ser un lugar que conecta y nutre el legado del arquitecto. Quiero ahora comentar lo que la Fundación ha realizado en estos 35 años de existencia. Un poco antes de su formación formal como institución, el grupo de ese entonces jóvenes arquitectos, en los años 80, con la tutela de Ignacio Díaz Morales, inició la defensa de la obra de Luis Barragán. Así, el primer logro fue el Colegio de Arquitectos de Jalisco comprar la Casa Cristo para instalar su sede,
cancelando sus planes de convocar un concurso para edificar sus propias instalaciones. Siguieron la instalación de la biblioteca ya como fundación constituida, la instalación de la biblioteca que se recibió en herencia en Guadalajara y su posterior retorno a la Ciudad de México a volver a estar en esta casa. La promoción de la compra de la Casa González Luna para convertirse en la Casa Impreso Clavijero, la reconstrucción del Parque Revolución y en la Ciudad de México la compra y salvamento de esta casa y el espacio enfrente ahora llamado Jardín 17, la restauración del área de la alberca de la Casa Final, el salvamento de las torres de satélite para la construcción del segundo piso en el periférico, y ahora hay pláticas con los propietarios de la Casa Majarra en Manzanillo para colaborar en su restauración. Sin dejar de mencionar el esfuerzo editorial como la colaboración en el libro Obra Completa con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la Casa de Luis Barragán, Valor Universal, realizado para BBVA, el libro Barragán con la editorial RM, el reporte al Tapatío que narra la historia de la fundación, Barragán, su casa para Franklin Templeton, por la conmemoración de los 20 años de la inscripción de la casa en la lista del patrimonio de la UNESCO en 2004, los libros Luis Barragán y sus amigos arquitectos de Javier Guzmán. 9 poetas visitan la casa de Luis Barragán, de las que platicaba fue la presentación recientemente, y la reimpresión de la senda de los aforismos, publicado originalmente por Luis Barragán en 1958. La colaboración en este número 138 de Artes de México, que muestra una visión diferente de la casa, es un gran paso para el entendimiento de la casa como manifiesto, como se puede concluir tras la lectura de los ensayos escritos por los autores que hoy nos acompañan. Tema aparte por su importancia, por supuesto, es la inscripción de la casa en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2004, a la que me referiré más adelante. Últimamente hemos visto cómo se han transformado algunas casas diseñadas por Barragán y centros culturales o que promueven la visita del público a conocerlas. Aquí saludo al arquitecto Bárcena, que está haciendo un gran esfuerzo en la restauración de la Casa Ortega y para abrirla al público y tener exposiciones. Es un gran lugar y de veras está haciendo un gran trabajo. Esto es un reflejo de la fuerza del trabajo de Luis Barragán, que alberga, cobija y enaltece los valores culturales y espirituales de México, y ayuda a fomentar el conocimiento de la figura y la obra del arquitecto, uno de los objetivos de nuestra fundación y por lo que hemos colaborado con aquellos propietarios que se han acercado. Sin embargo, hemos visto que con los años es cada vez mayor la información que se publica sobre un arquitecto que prefirió la marginalidad y la introspección que la luz de los reflectores. Y fácilmente se puede caer en la banalidad y la superficialidad al opinar sobre su obra y su persona, en las ocurrencias. Por eso es también prioridad para la Fundación cuidar el nivel de conversación alrededor de su figura y su trabajo. Termino con una reflexión sobre el futuro del trabajo de la Fundación. La nominación de la casa por la UNESCO, esfuerzo que se basó en los criterios 1. Representar una obra maestra del genio creativo humano que se aplica a sitios que muestran una innovación excepcional en arte, arquitectura o urbanismo. Y el 2. Exhibir un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo o dentro de un área cultural específica en el desarrollo de la arquitectura, la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño de paisajes. El doctor Francisco López Morales, quien fue el impulsor de la idea de presentar la casa de UNESCO para su nombramiento, recientemente en el evento que hubo en el Colegio Nacional, propuso que se inscriba también bajo el criterio 6, que dice estar directamente o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, creencias o con obras artísticas y literarias de significado universal excepcional. No se menciona la palabra espiritualidad, pero está presente en este museo.
Esto articularía con lo que comenté al principio de esta intervención. La casa es autobiográfica porque expresa y devela la espiritualidad de su habitante, su manifiesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Qué bueno que mencionaste el tema de la Casa Ortega, que está al lado y que de verdad invitamos a todos que la visiten cuando sea posible, porque vale muchísimo la pena. Quiero añadir a lo que dije antes sobre el equipo de Artes de México. Por supuesto que aquí está nuestra directora administrativa, Mónica, nuestra directora editorial, Maggie, nuestra coordinadora editorial, Lucía, con el equipo que son César, Natalia y Sandy, que está también por aquí, está, ¿verdad? Hola, Sandy. Y también tenemos dos socios fundamentales de Artes de México, Armando Colina, que estábamos festejándolo muy pronto, siempre muy generoso y siempre una presencia delicada y fundamental en todo lo que hacemos, y Jorge Bertis, que además de ser el fotógrafo que colabora constantemente con nosotros, pues también es una de las presencias fundamentales en todo lo que hace Artes de México. Quiero darle la palabra ahora a Adriana Malvino, que ustedes, seguramente muchos de ustedes leyeron la nota que publicó hoy en el Universal. Si no, búsquenlo en línea, es una nota bellísima, muy generosa y muy interesante, ¿no? Y ella es autora de muchos libros fundamentales, entre otros, uno en el que, junto con Krista Cowley, se preocupó por hablar de las parejas creativas. Es decir, el tema del amor y la creatividad es uno de los temas que a ella le han movido el corazón. ¿Sí? Entonces, nadie más apropiado para desentrañar el misterio que hay en los espacios sobre la vida amorosa de Luis Barragán. Adriana, por favor. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar en esta mesa. Creo que yo en esta casa, con Armando Chávez, Pepe Vigil y Catalina Corcuera, aprenden a apreciar la arquitectura. Mario Sherman también, en la entrevista, pues era algo que no quería pasar desapercibido, ¿no? Lo quiero decir. Entonces, bueno, voy a leer un resumen del texto que está en la revista, que se llama La presencia femenina en la Casa Barragán. Desde siempre, mis visitas a la Casa Museo Luis Barragán en Tacubaya han sido tan estimulantes como reveladoras en el sentido periodístico, creativo, estético y emocional. El recorrido nunca es el mismo, porque es una casa viva, autobiografía de su autor, que cambia según la hora, la luz y el clima, tanto el exterior como el que uno lleva por dentro. Igual que la poesía, pero explorar el papel del amor en la vida del arquitecto y el de la presencia femenina en su obra maestra resultó un desafío mayor, porque Barragán siempre protegió su intimidad. Con ese principio, entre muchos otros, diseñó su casa como recinto sagrado y refugio, y así la vivió. En ella defendió como valor estético y existencial el derecho al misterio, a la serenidad y al silencio, al espacio y al tiempo que le exigía la entrega total a la arquitectura, que es arte, poesía, magia y belleza. Anotó en un cuaderno: cuanta más intimidad posea un ser, mayor será su modificación, es decir, su cuerpo nos hablará más de su alma. Termina así. La casa es, en ese sentido, extensión de su cuerpo y expresión de su alma. Aún así, esta casa está llena de huellas donde la presencia femenina se expresa con sutileza, pero también con transparencia y refinamiento. Y es posible recorrerla con nuevos ojos. ¿Por qué nunca se casó? Es una pregunta constante. ¿Era homosexual? Es otra que suele pronunciarse en voz baja, ambas muy lejos de la hondura con la que el arquitecto llevó a cabo su existencia y más lejos aún de una vida más inspirada en los sueños, el arte, la filosofía y la literatura que en la tendencia a relaciones convencionales. En inglés, nos dice Paul Auster, hay dos palabras para definir lo que en español entendemos como soledad. Una es loneliness y otra es solitude.
La primera tiene que ver con una condición de abandono, la segunda es resultado de una elección. Porque fotografías que nos cuentan una historia donde la mujer ocupa un lugar casi secreto, como interlocutora intelectual, inspiración, pasión gozosa y a veces atormentada, pero siempre con una constante, la búsqueda permanente de belleza. Desde que me invitó a Artes de México a realizar un texto sobre el tema para su edición especial, La Casa como Manifiesto de Luis Barragán, recurrí al espacio varias veces. Gracias a la generosidad de su director Guillermo Iriarte, al entusiasmo de Fernando Duarte, presidente de la Fundación de Arquitectura Tapatía, a la complicidad de Pepe Vigil, de Siempre Cata Corcuera, y de Adriana Garrido, y desde luego la ayuda de Maggie de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez, asumir este reto fue difícil pero inmensamente placentero. La impecable conservación de la casa museo, de sus archivos y colecciones, hizo posible otra lectura de la vida y obra del arquitecto. La visita siempre es asombrosa. Encontrar las señales de la presencia femenina resulta una experiencia más entre las múltiples lecturas que sus espacios ofrecen. Si pasamos del umbral y el recibidor para llegar a la sala, una bella escultura catalana del siglo XVI de la Virgen María con el niño en brazos nos recibe. Es como una guardiana. ¿Cuántas vírgenes y santas habitan esta casa? Son muchas y tienen algo que contarnos. De la religiosidad del arquitecto, de su amor por el arte colonial y el barroco, de la fe como guía hacia la plenitud espiritual, pero también hacia la culpa y la contención, el valor de la promesa, de su formación con maristas y jesuitas. En la sala, ese fascistol al centro, tantas veces visto antes, contiene huellas que, iluminadas por la luz del jardín, se nos revelan como historias. Ahí vemos la foto de Adriana Williams con Jesús Reyes Ferreira. Ella, uno de los grandes amores de Barragán. Bellísima, la nieta de Plutarco y las calles, narra su historia con el arquitecto en un libro titulado Luis Barragán, An Inner Life Recollections. Abrimos el tomo que forma parte del archivo de la Casa Museo y leemos. Conocí a Luis Barragán en un cóctel que dio un amigo, Enrique Bolaños, en su departamento en la Ciudad de México en 1957, cuando yo tenía 24 años y Luis 55. En mi mente lo veo con claridad, un hombre alto, delgado y aristocrático, con fascinantes ojos azules, graciosamente calvo, era extremadamente atractivo, con una boca sensual y manos gráciles y elegantes. Vestía chaquetas deportivas inglesas hechas a la medida, pantalones de franela gris, camisas de seda y corbatas de punto. En casa vestía batas largas y toscas que recordaban las túnicas de monjes franciscanos. Cuando regresé a casa esa noche, no podía dejar de pensar en él. La relación duró toda la vida, toda su vida. Una promesa de matrimonio de la que él escapó. 2 veces se casó ella, pero no cesaban las llamadas a distancia, las cartas que iban y venían, un intercambio de lecturas y libros, visitas compartidas a museos y estudios de artistas, intimidad amorosa en la casa. De todo eso cuenta Adriana en su libro. Y en el fascistol está la reproducción de un desnudo femenino de Paul Delvaux, uno de los pintores surrealistas predilectos del maestro que ella le obsequió. Entre la sala y la biblioteca de la casa hay un espacio cálido y significativo en el que la presencia femenina da la bienvenida con la reproducción de un desnudo de mujer realizado por Picasso, el pintor del siglo XX que más admiró Barragán. Adriana relata en su libro que cuando el arquitecto canceló su compromiso de boda con ella, la decepción es enorme, pero no le impide continuar sus encuentros. Él se arrepiente y sufre cuando ella se compromete con un médico británico a quien conoció en África, cuando fue de voluntaria a Gabón, pero puede más una fuerza interior que lo lleva a quedarse solo. En París va por Zabaleta, al teatro, a talleres de artistas. En el de la pintora surrealista Leonor Fini, Barragán le encarga el retrato de Adriana y una de las copias es la que está en este espacio de la casa al que me refiero, frente a la reproducción de un desnudo femenino de Modigliani. Y él
la biblioteca sobre una mesita. En realidad en la casa todas las mesas son como altares. Está el retrato de una mujer de belleza deslumbrante, Carola Aucar, cuya pérdida, cuentan, llevó a Luis Barragán a entregarse al diseño paisajístico y urbanístico del Pedregal de San Ángel, para ya no pensar tanto en ella. Sus fotografías y retratos de gran sensualidad se encuentran en el archivo personal del arquitecto. Una lectura profunda de los textos que leyó y subrayó este poeta del espacio, como la que realizó María Emilia Orendain en los 3 tomos que integran En busca de Luis Barragán, revela algunas claves para entender el desenlace de las relaciones del arquitecto con las mujeres en su vida. Si Alfonso Alfaro se sumergió en la biblioteca y publicó Voces de tinta dormida, itinerarios espirituales de Luis Barragán, Orendain lo hizo con la correspondencia personal y las fotografías que dan luz sobre la presencia femenina en su vida. Hay cartas y retratos que cobran vida cuando se abre el archivo personal de Barragán. Teresa Archer. En una carta de 1930, él le pide un retrato de su busto y otro más cito, de tu pleno perfil, sin retoques, con tu cabello sobre el oído y tus labios y ojos medio cerrados. Quisiera tener esa imagen tuya en que tanto he recreado mis ojos. Claire Parker, Julia Pani, Carol Aucar, Doris Fewells, Petra Robinson, la bailarina Tamara Tomarova, la actriz Rosenda Monteros Skip, y entre otras presencias, las más significativas, después de Adriana Williams, están María Luisa, la Luisa Lassi y Valerie Luanda. Con la Luisa monta a caballo, y su relación, según contaba Juan Soriano, era de la más alta intensidad. Además de compartir el gusto por la equitación, ella organiza con él reuniones en su casa para que la biblioteca de Barragán es también espacio para el juego. Con Adriana no solo leyó en voz alta y subrayaba las frases más significativas de lecturas en común, como Proust, por ejemplo. Él era, dice ella, coleccionista de libros de arte, pero también de palabras y frases, así que en la Navidad de 1957 invita a cenar a su casa a la Luisa Lassi, Gloria Cárdano, Justino Fernández, Edmundo Bormann y José Gauss para escuchar los aforismos que acababa de publicar este filósofo en su libro 10%. Un año después, Barragán invita al mismo grupo a cenar en Navidad para que cada uno comparta sus propios aforismos. Lee María Luisa en voz alta. Unos mueren porque sienten, unos viven porque no sienten. Con Adriana suele jugar cada vez que ella le visita. Él pone por escrito una por una las palabras de mayor significado para los dos y describe lo que quiere decir para cada uno. Habla de belleza, ilusión, misterio, remembranza, serenidad, resignación y nostalgia. Los mismos conceptos formarán parte en 1980 de su discurso al recibir el premio Pritzker de arquitectura, al que por cierto ella acompañó a recoger. El comedor de esta casa, es testigo de otro juego. Cuenta Adriana. Otra manera de entretenernos era imaginar que cenábamos con Baudelaire o Proust, Ana Karenina, o Mishkin, el idiota de Dostoyevsky, Justin del Cuarteto de Alejandría, Laudette con Swann, o Scarlett O'Hara y Reggie Butler, a quienes invitábamos a una elegante cena con champán. Luis y yo conversábamos animadamente con nuestros invitados, asumiendo sus papeles para expresar sus opiniones. Siempre fueron veladas estimulantes. ¡Qué buena idea! Cenar juntos se convierte en una tradición. Y a veces, después de horas de lectura en la biblioteca, Luis Barragán y Adriana suben por las célebres escaleras de la casa al pequeño tapanco del segundo piso. La casa para ella resulta un espacio elegante, silencioso, poético y misterioso, perfecto para el encuentro amoroso. Y Luis, dice ella, era un amante ardiente y sensual, pero nunca sin una visible inquietud. Después, dice ella, se envolvió en su larga bata de lana y escuchábamos música y hablábamos hasta las primeras horas de la mañana. En un piso superior de la casa está el cuarto blanco, desde donde es posible mirar 3 jardines. Esto lo sé por el director del museo que me lo mostró. El de la Casa Barragán, el Jardín Ortega, que es otra obra maestra suya, y aquel otro imaginario que aparece reflejado sobre un cuadro dorado, con todo y las hojas de los árboles en movimiento. En una de sus cartas de amor, Valerie le pregunta:
No estás montando, y el club, y el muro azul, el cuarto blanco, hay mucho que quiero saber. Barragán conoce a Valeria y Adriana el mismo año. Le obsesionan las dos. En varios libros hace anotaciones en donde inscribe las iniciales B y A, pero aunque hablan de matrimonio, nunca se realiza. Y tanto una como la otra con el tiempo deciden hacer su vida y se casan con otros hombres. Aún así, según leemos en la correspondencia, nunca dejan de amarlo, escribirle, extrañarlo, y él de abrazar la culpa, la ensoñación o el amor aún liviano. En el cuarto blanco, nombre que toma Barragán de Le Pavillon Blanc, capítulo de Los Jardines Encantados de Ferdinand Bach, encontramos a las tres gracias en mármol sobre una mesita iluminadas por la luz de la ventana, y también una pequeña y preciosa escultura de madera. Es el busto de una mujer. Se trata de Guadalupe Hermosillo Pacheco, joven que le fascinó a Luis Barragán en los años 30, me lo contó Carta Corcuera. Su hermana Teresa estaba casada con Juan José Barragán, hermano del arquitecto. Le gustaba tanto Lupe que mandó a hacer a Alemania la pieza para regalársela, pero al recibirla le encantó y decidió conservarla. El jardín de su casa guarda el eco de las conversaciones que sostuvo bajo los árboles con Adriana. Era, cuenta ella, el lugar favorito del arquitecto para invitar a sus amistades a comer, un sitio de reposo y contemplación. En una carta de 1964, él escribe: he conservado la costumbre de sentarme en el jardín, lleno de admiración por el ambiente verde, iluminado por colibríes iridiscentes y coloridas mariposas. En la vida cotidiana de la pareja, el jardín era un espacio para relajarse antes de comer con quesos y bebidas, o en una tarde amable, comer y mirar a los pájaros beber de un estanque de agua poco profunda. Una presencia que recorre la casa todos los días es la de Ana María Alborno. Muchos años trabajó para Barragán, le sirvió el tequila, le preparó quesadillas, la comida o la cena con sus amistades. A diario buscó las flores más frescas para depositarlas en la sala, el comedor, el pequeño estanque del jardín. Y aunque ella no está, ella aún conserva la casa impecable, conoce cada rincón y los secretos que guarda. Algunos fines de semana el arquitecto le decía: vámonos a África, Ana María, vámonos a Japón. Y se sentaban en la mesa de la estancia a mirar libros y a viajar por todo el mundo con la imaginación. Entre muchas otras cosas, esta casa despierta eso, la imaginación. Gracias a que me permitieron explorarla, pude entablar un diálogo imaginario con Adriana Williams, María Luisa Aragón Salazzi, Valerie Rosenda Montero, todas quienes entintaron con voz propia una presencia significativa y llena de creatividad en documentos vivos que habitan esta morada. Y sospecho que con la edición especial que presentamos hoy se abren nuevas ventanas para el asombro. Así que los invito a asomarse. Y es solo un resumen de lo que van a encontrar. Y al mismo tiempo yo espero que el texto que publicamos sea un anticipo de un libro que escriba Adriana sobre el tema. Porque el archivo da. Y tú me lo publicas. A mí me da mucho gusto que estamos en esta sala llena de contemporáneos que han sido cómplices de Artes de México en muchos proyectos. Por supuesto, Héctor Rivero, pues, durante más de 30 años hicimos muchísimos proyectos, hicimos colecciones de Patricia, su esposa, Germain Gomezaro también es una de nuestras cómplices, ¿no? Enormes en Casala, y desde antes y después. Y Cristina Gálvez también, que está aquí, y también hicimos muchísimas cosas juntos, y ella también es dueña de una casa Barragán, de la que también hay muchísimas cosas que decir y explorar. Pero justamente viendo y explorando el tema de Luis Barragán y sus contemporáneos, Javier Guzmán, que es una de las personas tal vez en México que más capacidades
tengan para poder hablar de arquitectura y al mismo tiempo con profundidad de historia y al mismo tiempo de política en todos los niveles de la palabra política, y que todo lo que él hace aporta desde la museografía. Fue director del Museo de Arquitectura, ha hecho muchísimas cosas, y entre otras, creo yo, esta aportación de la cual nuestro texto, el texto en Artes de México, es un fragmento apenas, es este libro que acaban de publicar la Casa Barragán, es Luis Barragán y sus amigos no arquitectos. Todo lo escondido existe para ser encontrado. Y hay una foto fabulosa aquí, que les invito a que la vean y exploren. Y bueno, cuéntanos, Javier, por favor, tus secretos. Gracias. Bueno, primero, buenas noches a todas, a todos. Y segundo, de verdad, muchas gracias primero a Guillermo Iriarte por su generosidad, por invitarme a participar en este número, a Margarita de Orellana y a Alberto también, que me convidaron a entregarles algo para esta revista, libro, como dice Adrián, como han mencionado aquí. Y bueno, les comento rápidamente. Hace aproximadamente, a mí me parece que como 2 o 3 años, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, yo no estoy adscrito ahí, pero yo asisto a un seminario de investigadores de muy distintas universidades, coordinado por Luis Moel. Asisto ahí hace, no sé, 15 años, no sé cuántos. Nos planteamos, Luis Noel, Rodolfo Santamaría, Raquel Franklin, Lourdes Cruz, Iván San Martín, su servidor, hacer un libro sobre cómo estudiar, cómo entender con fuentes no convencionales la arquitectura. La arquitectura, aquí hay muchos arquitectos, no me dejarán mentir y me disculparán por lo que voy a decir, la arquitectura se estudia, bueno, vivencialmente en los lugares, con sus habitantes, se ve su proceso de deterioro, que a veces las beneficia, a veces no, se estudian los planos, las fotos, qué sé yo, ¿no? Pero en el seminario nos planteamos entender a la arquitectura con toda esta parafernalia, pero además desde la poesía, desde el cine, desde correspondencias amorosas, con fuentes no convencionales, ¿no? Y bueno, puesto que yo había colgado en el archivo de Carlos Pellicer, había encontrado en el fondo reservado de la UNAM una serie de cartas, fotos, etcétera, de Barragán con Carlos Pellicer, planteé desarrollar esto, lo hice, y bueno, en el seno de este seminario me hicieron ver que sería muy bueno espejar la información que yo ya tenía de Barragán en el archivo Pellicer con la que hubiera en la Casa Barragán. Y fue entonces que acudí aquí al buen Guillermo Iriarte, y fue un recuerdo realmente muy cálido. Nos conocíamos hacía 20 años ya en Japón, nos volvimos a ver acá, y él generosísimamente me permitió ver el archivo Barragán para complementar esto. Pude cumplir con el cargo de investigaciones estéticas, gracias Guillermo una vez más. Pero entonces empezó una relación de complicidad realmente grata con Guillermo y con Armando Chávez. Ellos son los que me empujaron a indagar más allá de la relación amistosa de Barragán y Pellicer, bueno, con Edmundo Gorman, con Justino Fernández, con José Laos, con la Luisa Lassi. Ahí Margarita me hizo llegar unas caricaturas fantásticas. Alberto también me pasó información, con Salvador Novo, fui al archivo Salvador Novo, etcétera, 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 con Alfonso Payares, pero fuimos concentrándonos en los amigos de Barragán no arquitectos, y se convirtió
en un libro en realidad sobre la amistad, ¿sí? Guiados por la lectura del libro clásico de la amistad de Alberoni, bueno, friccionar estas ideas con esos ejemplos vivos de una demostración realmente conmovedora de amigos. Y el otro día Guillermo y yo poníamos ejemplos con los reporteros de Reforma de estos gestos de amistad, ¿no? Un Barragán exitosísimo, cuyo minuto debe de haber valido muchos dólares, bueno, dándose el tiempo para ir con su amigo Pellicer a armar maquetas, a montar nacimientos, a platicar. Dos viejos que hacen eso por lealtad y por cariño, ¿no? A mí son historias que me conmueven, ¿no? Friccionadas con estas reflexiones de Alberoni, es que se empezó a producir ese trabajo que ya anunció Alberto aquí con Guillermo, que no hemos todavía presentado, y que este artículo es un extracto, como tú hiciste, Adriana, en que hay eso, ¿no? Son estas relaciones de Justino Fernández con Barragán, de Edmundo Gordon con Barragán, con Aguisalazzi, con Salvador Novo, y es observar cómo se influenciaron y cómo cada uno de ellos está en parte en la arquitectura de Barragán, y Barragán en parte en la poesía, en la historia de estas personas, en las reflexiones de Gauss, de Edmundo Gordon, etc., ¿no? Y eso a mí, caray, pues es lo que realmente me interesó, que pueda transmitirse en ese artículo, y eso es lo que los invito, los trato de interesar para que lo lean, y ya ustedes me dirán si lo logré o no, o qué me digan. Muchísimas gracias. Hay un texto muy brillante de Javier sobre este número en la jornada semanal del domingo antepasado. Se los recomiendo. En línea lo pueden encontrar perfectamente. Es el diálogo de Barragán con sus contemporáneos, incluso con los contemporáneos que pertenecían a diferentes ámbitos. Eso es muy importante y es una cosa que Alfonso menciona en su texto, ¿no? La enorme capacidad de Barragán de ser crisol y confluencia de lo diverso en México. Eso es muy, muy importante. Y hay un tema que ahora me surge como pregunta, sería, y ahí a lo mejor Mario hasta tiene alguna idea, ¿cuál es la influencia que tuvo Barragán en esta creación maravillosa, invención única mundial de Carlos Pellicer, que es el Parque Museo de la Venta? Es decir, un jardín en el que tú vas encontrando las cabezas olmecas y otras piezas maravillosas conforme vas paseando por el jardín, por el parque, además con la naturaleza, también hay un zoológico dentro de eso. Hace poco Carlos Pellicer López, sobrino de Carlos Pellicer, leyó una carta de Carlos Pellicer a Alfonso Reyes, diciéndole que entre todos los poemas que ha escrito Carlos Pellicer, el que él considera su obra máxima, su poema máximo, es este jardín. Y eso es algo muy importante, sobre todo tiene mucha actualidad, porque ahora, en este momento, hoy hay un intento por deshacer, ¿no? De parte de Lina para preservar las piezas que ponen en la casita de cristal. No menciono el nombre del arquitecto, pero ya le pagaron. Y entonces, eso es muy importante, y lo traigo a cuento además, porque ahora vamos a pasar a la poesía, justamente contemporáneos, jardín, poesía. Y vamos a pedirle a Lucía Cornejo que nos lea el brevísimo poema que escribió, en el que yo no sé por qué, pero también tiene que ver de cómo el jardín se mete a la casa. Sí, claro. Y a la infancia de
de quien la visita, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Alberto. Agradecer de nuevo a la Casa Artes de México también por el espacio para la poesía. Y bueno, el poema dice: habitaciones para mirar hacia adentro. Atravieso el zaguán como si fuera posible recorrer mi propia mente. Una puerta, entonces, un cuarto que arropa sus rutinas y a la vez espacios, de pronto bocanadas. La mirada crea sus rincones, reflejos para quien sube su escalera. La casa tiene umbrales a la medida del cuerpo. En la ventana, jarrones dormidos en ese azul de media tarde. Aunque cierro los ojos, un árbol se abre camino entre las sombras del jardín y tienta el vidrio. Dispone hojas verdes en la mesa, cada muro del color de un fruto que se abre. Quien habita es el iris, la piel, amarillos que laten al paso del niño que es adulto y necesita asomarse a una ventana. Muy bello. Y bueno, también nos sirve de pretexto para anunciar que hay una muy bella antología de poesía que publicó también la Fundación y la Casa, que también está a la venta aquí en la tienda, la misma colección que el libro de Javier, que es una antología preparada por un gran poeta de México que es Jorge Esquinca. Se los recomiendo también. Son 9 poemas, 9 poetas que visitan la casa, ¿no? Y bueno, este pasaje poético nos sirve para dar la palabra a Guillermo, que también hace una aportación fundamental al número. Guillermo es un coautor junto con Juan Palomar de uno de los primeros libros que hay sobre Barragán, de hace también muchísimo tiempo. Y bueno, ahora pues es el que vive aquí, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así es que tenemos su opinión con un pie en Japón y otro con las pantuflas de Barragán. Gracias, Guillermo. Y por supuesto le agradecemos la hospitalidad para haber trabajado aquí todo este tiempo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alberto, muy generoso con tus palabras. Y yo sí quisiera agradecer de veras la oportunidad de poder expresarnos de una manera diferente, de diferentes áreas, diferentes miradas, visiones. Y es una aproximación diferente a Barragán, a la casa, y a lo que puede ser los secretos, o digamos, el tema de lo que existe dentro de la casa. Muchísimas gracias. Yo también quisiera agradecer de manera especial al equipo de la Casa Barragán, que también fue un gran apoyo, en fin. Afortunadamente tenemos un gran equipo que nos apoya en eventos como el día de hoy, en otro tipo de actividades, y gracias a que hay esta buena coordinación se puede conseguir lo que se ha conseguido. Entonces quisiera agradecer particularmente al equipo de la Casa Barragán. ¿Sí? Y ya pasando directamente a esta presentación, para no alargarnos tanto, porque si me pasa el micrófono a hablar de Japón, no salimos dentro de 2 años. ¿Sí? Entonces vamos a ser un poco rápidos. Voy a empezar con una frase de un poema de Matsuo Basho que me parece muy representativo. Cada día es un viaje, y el viaje mismo es casa. ¿Por qué empiezo con esta frase? Barragán fue un gran viajero, una personalidad inquieta que buscaba siempre el estar en otros ámbitos, en otros espacios. Y esa base de esta exploración, de esa inquietud que hay, que Barragán consigue lo que consigue hacer en este espacio. Viajar es vagar y descubrir, olvidar y aprender, es volver a mirar con inocencia lo aprendido. Y es en ese olvido donde los reencuentros accidentales nos hacen regresar a los orígenes, a las raíces profundas del entendimiento. Esto nos lleva a la reflexión: ¿por qué Matsuo Basho escribió en el siglo XVII
un libro que se llama Las sendas de Oku no Kosumichi. Este es un libro que Matsuo Basho se inspira porque quiere visitar los lugares que citaban los clásicos japoneses en el momento, que quería inspirarse directamente y por qué habían logrado lo que lograron con los poemas habiendo visitado físicamente esos espacios. Esto es muy interesante porque dice Matsuo Basho que estos lugares hay un espíritu de encuentro derivado de lecturas, narraciones y emociones ante lo desconocido. Eso también inspiró a Barragán. Barragán, un gran lector, una biblioteca verdaderamente fantástica. Digo, el libro del doctor Alfaro es una muestra, Voces de Tinta Dormida, fantástico. Cómo nos hace un viaje por todas las repisas de la casa, cómo va narrando una poesía fantástica. Y con ese tema, pues Barragán cura su biblioteca de una manera natural, de una manera personal, y va escribiendo su vida en la biblioteca. Es el lugar donde más referencias personales, ya lo mencionaba, en muchos de sus libros encontramos encartes, encontramos fotografías, encontramos recortes de periódico, algunos muy sorprendentes, algunos que complementan. Hemos encontrado inclusive algunas de las mecanoscritos de algunas conferencias, una del vino del Moral, en fin, anotada por Barragán, ya saben, de varios colores, etc. Entonces, esa parte es muy interesante, como el sentido total de la biblioteca es lo que nos habla del espíritu de Barragán. Además, el título que le pongo en este caso, que es, en fin, por las sendas del Yamato, que mucha gente quizás se puede preguntar, bueno, ¿qué es el Yamato? ¿Por qué no le puso, en fin, algún otro tema, algún otro nombre? Yamato es la palabra original con la que se nombraba Japón hasta hace unos siglos. Yamato es la dinastía que hasta el día de hoy es la dinastía más larga del planeta, y eso nos habla mucho de esta tradición. Al hablar de Yamato es referirnos a las raíces, a las bases, al origen de lo que hizo ser en el caso de Japón lo que es Japón, y en el caso de Barragán lo que lo hace ser Barragán. Es esa remontarse a las raíces, el encontrar, el poder obtener de muchos lugares, de muchas influencias, de muchas lecturas, sacar lo más importante y aplicarlo. Además, quiero narrarles en fin una anécdota personal. Cuando regreso de Japón, pues uno llega muy inspirado, llega quizás un poco confundido, por decirlo de alguna manera, y cuando me hace el favor de invitar a la Casa Barragán, cuando regreso y empiezo a ver la casa, a revisitarla, vaya, he estado en muchas ocasiones, escrito y todo, pero esta forma de revisitar la casa, de repente me sentí visitando algunos templos japoneses de una manera, vaya, muy particular. Esta relación que se hablaba mucho con el jardín, con el paisaje, con todos estos elementos efímeros que aparecen, desaparecen, que Barragán genera esos escenarios para que ocurran ese tipo de fenómenos. Esa es la gran capacidad de Barragán, de captar el momento, de saber cómo. Él decía que las sombras descansan, la sombra del árbol descansa sobre el muro. Y bueno, aquí vemos todas las tardes cómo se van tejiendo poco a poco estas sombras que van pasando, este goce efímero, lo que decías, Alberto, el guaro y el sabio, es ese momento de goce efímero. Y no sé si alguno, me imagino que bastantes, espero que bastantes, hayan visto esta película de Wim Wenders. Y si no la han visto, véanla por favor, porque sí es una de las que tienen que traer en el bucket list a fuerzas. ¿Qué es lo interesante? Esa película habla mucho de un concepto que al final de hecho es muy curioso, ya cuando pasan todos los créditos, ya que todo el mundo se va del cine, ya no hay más que 4 gatos dentro del cine, dice Wim Wenders, Komorelli. O sea, explica la película en 4 líneas. Este concepto de Komorelli quiere decir la luz a través de las ramas. ¿Y qué pasa en esta casa? ¿Por qué Barragán separa la ventana de la mesa del comedor? Hay un espacio que funcionalmente no sirve para nada. El tema es cómo en la tarde, que es el momento que uno está comiendo, que uno tiene este goce,
cómo entra la luz y cómo en el piso se refleja el jardín, mete al jardín a la casa, mucho como hacen los japoneses también, el no crear barreras, el desaparecer los vidrios, los cristales, generar esta relación interior con exterior. Esa parte es muy bella. Y en el caso de Barragán, al momento que uno ve eso, dice, Barragán se inspira muchísimo en la arquitectura japonesa. ¿De dónde viene? Todos mundo sabemos Barragán no viajó a Japón. Pero lo que mencionabas, Adriana, Barragán viajaba, invitaba, en este caso, a Ana María a viajar. Y además viajaron a Japón mucho. Si uno ve la biblioteca de los libros de otros países, ahí encontramos de India, Irán, bueno, muchísimos de España, en fin, pero una gran cantidad, he contado más de 30 libros sobre Japón. De esos 30 libros, la mayoría son de paisaje, de jardín, pero en esos hay un libro que me llama mucho la atención, primero por el libro que es, de lo que representa y cuándo fue publicado y por qué llegó ese libro aquí. Es así un tema que ya luego será tema de otro ensayo, pero a final de cuentas es un libro de 1935 por un intelectual teórico, Bruno Taut. Tiene lo que es el pasillo de bambú y es la primera aproximación que hay hacia un entendimiento, primero de nuevos materiales, me parece que ya no voy a utilizar más, pero el tema de aproximarse a una barrera que no es barrera, sino esta transparencia que usaban generalmente en las bardas, en el caso de Japón, y hay varias fotografías en este libro que lo asemejan. Además, las uniones que luego utiliza para algunos barandales está señalada y lo pone también. Estas entradas de manera indirecta también vienen señaladas. Entonces, son estos temas que Barragán tiene esta epifanía, y es cuando Barragán descubre los otros jardines encantados. Acaba encantándose nuevamente, después de Ferdinand Bach, el segundo encantamiento lo tiene con el descubrimiento de los jardines japoneses. Y a partir de ahí, Barragán tiene la gran habilidad no de copiar, sino de imitar. La imitación supera la copia y la hace propia. Y eso es lo que sucede con los jardines. Hace jardines íntimos, propios, en los que absorbe, obviamente con todo lo que trae del jardín mediterráneo, el jardín persa, lo sintetiza y lo pone de una manera diferente. Ese es Barragán, el que tiene esta gran habilidad. Y otro tema que me parece sustantivo dentro de la casa es el concepto de tiempo y espacio. Hay una palabra, hay un concepto, de hecho lo traigo aquí para que se vea hasta atrás, ¿qué es esto? ¿Sí? En fin, es el mismo kanji repetido muchas veces. Se lee como ma. Ma quiere decir tiempo y espacio. Es muy curioso que una palabra misma, un símbolo, tenga que ver con tiempo y espacio. La puerta que está aquí es una puerta. Representa estas puertas que hay en el sintoísmo, que están en las entradas de todos los templos, y este cuadrado partido a la mitad materialmente es el símbolo del sol. El sol que pasa por la puerta, y es el tiempo que va marcando, que lo juntan en Japón el tiempo con el espacio. ¿Qué hace Barragán en su casa? Contiene el tiempo y el espacio. Y nos va manejando su tiempo en sus espacios. De tal manera que si uno pusiera un reloj Barragán, uno llega al zaguán y de repente se detiene. Ahora sí que el segundero va mucho más lento, mucho más lento, nos prepara. Cuando se va abriendo la puerta vuelve a acelerarse. Pero es ese tema de preparar, de contener. Y se pasa uno al vestíbulo y entra una otra historia, es otro tiempo, otro espacio, con otras dimensiones. Nos ayuda eso a entender el espacio. Además, con todo esto, para contener el tiempo y el espacio, van a utilizar la puerta, que se acaba de soltar una porción. Para que no se siga soltando. Pero es impresionante la cantidad de puertas que hay en la casa. En fin, algún día invito a alguien a que las tenga que comprar porque son demasiadas. ¿Sí? Pero es ese contener el espacio, contener su tiempo, contener lo que hay en eso y narrar historias diferentes. Eso es de una fineza, de un entendimiento de lo que es
el arte, la arquitectura de Japón impresionante. Inclusive en espacio, como lo que es la doble altura, donde está la estancia de la biblioteca, empieza a seccionar, nos empieza a armar su recorrido, nos invita a contener el tiempo y el espacio, y hay puertas, muros que son móviles, generando el tiempo y el espacio que va queriendo en cada lugar. Esa es Barragán, el que hace a uno tener presencia. Y ahorita dijo también Adriana un elemento muy bonito, que hablaba que Barragán en su casa es una extensión de su cuerpo. Y es cierto, Barragán, si se fijan de toda la casa, si traen un metro, es la escala de Barragán, toda la casa. La escala de Barragán, él me dio 92, la escala es 1,95, en toda la casa. Entonces Barragán se proyecta él mismo y trata de generar como escala esa parte personal, que también es mucho de Japón. En Japón se genera mucho lo que es la parte de la escala también. Entonces se rigen mucho por un módulo que es el tatami, básicamente esta era japonesa del 90% 80 aproximadamente, ¿sí? Entonces son esos elementos que retoma Barragán con mucha delicadeza y que uno reencuentra en esta casa de una manera poética fantástica. Y aquí le paro porque si no nos vamos a echar más tiempo. Sí. Pero esperamos el libro también. La primera vez que escuché algunos de estos conceptos fue cuando Héctor Rivero y Margarita Más fueron invitados a Japón, por la Fundación Japón, y al regresar estaban, como dicen, siderados. Y después, en muchas conversaciones con Alfonso Alfano, por supuesto, es el plato fuerte del número, es el eje de nuestra publicación y el eje de todas las cosas inteligentes que pasan en nuestra vida. Perdona, Alfonso, que te presente tan modestamente. Hay que quitarnos para 45 minutos. Lo estamos invitando, solo tiene una hora. No nos estamos enojando, ¿eh? Muchas gracias. Cuando Alberto propuso que el número debería, después de 30 años del otro, sobre Barragán, debía hilarse como un manifiesto, fue un avance muy importante. Es decir, hay muchas maneras de abordar un autor o un proyecto artístico, pero lo más importante es que después de 30 años de estar trabajando sobre él, creíamos que podíamos decir algo como una propuesta, que todo lo que habíamos estado interpretando durante literalmente más de 30 años, podíamos de alguna forma poner en la boca de Barragán, en sus labios, cosas que él hubiera querido decir. Y esto ahora podemos hacerlo, hace 30 años no, y ahora podemos hacerlo por las publicaciones que salieron luego, pues, por este trabajo constante a lo largo del tiempo de exploración, en que ahora creemos que podemos decir que algunas cosas que Barragán hubiera querido proponer respecto de arquitectura, pero de forma muy fundamental sobre la cultura de este país y sobre este país.
Entonces quisiera solamente, creo que la persona que quisiera glosar muy brevemente dos textos. Uno, creo que es la persona que entendió más profundamente la obra de Barragán, que es Octavio Paz. Y otra es una pequeña cita de Luis Barragán mismo en ese texto extraordinario, que es la entrevista que dio al arquitecto Alejandro Ramírez Ugarte en esta casa en los años 60, cuando Alejandro Ramírez Ugarte era un joven estudiante de arquitectura. En esos dos textos, el resumen que hace Paz de la obra de Barragán y en la declaración que hace Barragán sobre su propia obra, creo que podemos, de alguna forma, nos autorizan, digamos, a suponer que algunas de sus propuestas, que algunas de sus obras tienen el carácter de una propuesta, de un mensaje, respecto de la cultura de este país. Leeré brevemente el texto de Paz. Es un párrafo. El arte de Barragán es un ejemplo del uso inteligente de nuestro pasado popular, de la tradición del pueblo mexicano. Nuestra incipiente democracia puede y debe alimentarse de las formas de solidaridad y de convivencia social que ha inventado nuestro pueblo, que están todavía vivas. Estas formas son un legado moral que debemos preservar, actualizar y adaptar a las condiciones de la vida moderna. La elección del arte y la literatura del México contemporáneo es muy clara. Para llegar a ser modernos de verdad, tenemos antes que reconciliarnos con nuestra tradición. Es el texto de Paz. Y las palabras de Barragán al arquitecto Ramírez Ugarte, después de una larga y espléndida entrevista que está publicada por Anabela González, y el volumen sin duda se encuentra aquí en la librería, finalmente el arquitecto Ramírez Ugarte le pregunta, el joven arquitecto le pregunta a Barragán, ¿y qué es lo fundamental de su arquitectura para nosotros los arquitectos? Y Barragán contesta que una palabra, que se sienta que se está en México, es lo fundamental, que se sienta que se está en México. Esa capacidad extraordinaria de un hombre totalmente cosmopolita, capaz de recibir todas las influencias del mundo, y sin embargo su arquitectura debía ser una arquitectura que diera testimonio del lugar donde estaba construida. Es la gran tensión de la arquitectura, digamos, de la profesión de la arquitectura, es estar al ritmo de las corrientes, digamos, de la vida profesional, que marcan un estilo que hay que producir para una época y luego producir en un país. Y ahora, aparentemente, la tendencia general es al contrario, es producir cualquier edificio que uno vea. Podía estar aquí o en Melbourne o en Kansas, ¿no? Y finalmente el que Barragán diga lo que importa es que se sienta que se está en México. La fórmula probablemente desde el punto de vista gramatical no es muy feliz, pero es la más brillante que puede haber como testimonio. Entonces, sobre estas dos cosas quisiera muy brevemente glosar y decir, tratar de explicar qué significa esto si lo consideráramos como un manifiesto. De entrada, una reflexión. Este país, como algunos otros, como Rusia, como Turquía, es un país bicontinental. Está al mismo tiempo, Rusia y Turquía están al mismo tiempo en Europa y en Asia, y México está al mismo tiempo en América del Norte y en Mesoamérica, en América Central. La diferencia que hay entre América del Norte y América Central en términos civilizatorios es mucho más honda de la que hay entre Finlandia y Portugal.
es un abismo cultural de milenios, de los pueblos sedentarios, en los pueblos nómadas. Y lo complejo de este país es justamente que es un país que ha intentado desde hace literalmente milenios vivir uniendo unos grupos y otros. Y esto ha generado y genera, por supuesto, muchísimas tensiones, pero la más fuerte creatividad es este intento por estar siempre uniendo cosas que tienden a romperse. Y obviamente en esto no tiene nada que ver con la problemática estrictamente económica, es decir, la dimensión de desigualdad, sino además de la problemática económica y esta problemática fundamental de tipo cultural que es hondísima y que no suele ser vista. Por eso esta imagen que muestra, digamos, el abismo, este es el espacio del mundo mesoamericano, el mundo de las civilizaciones mesoamericanas y el espacio del mundo norteamericano, que podemos también, las versiones habituales de la historia de México nos empujan, nos llevan a fijarnos en rupturas, en la independencia, la reforma, la revolución son rupturas. Y es curioso que con poca frecuencia se estudian los procesos de integración, los procesos opuestos, los que integran. Y el principal proceso de integración fue justamente este que tuvo lugar entre ese norte y ese sur. Puedes pasar la siguiente imagen, es decir, la primer eslabón que unió el mundo nómada y el mundo sedentario es Teotihuacán. Teotihuacán es el fruto justamente de milenios de interacción entre los nómadas y los sedentarios, el lugar extraordinario de esa confluencia. Y bueno, después de Teotihuacán, este proceso de muchos siglos, Cristian Piaget lo llama, y con mucha razón, muy justa, el primer mestizaje. Este primer mestizaje de muchos siglos en donde los nómadas se mezclan con los sedentarios. Pasamos adelante. Aquí tendríamos, brevemente, los otros mestizajes, el segundo y el tercer mestizajes que han permitido lo que permite que todavía estemos más o menos juntos. Es decir, hubo después de este primer mestizaje una dramática ruptura entre el siglo XVIII y el XIX, llamada la Guerra de Independencia, y después otra dramática ruptura, otras guerras, pero ha habido dos procesos importantes de integración después de este primer mestizaje. Hubo un segundo mestizaje, que es el primero sería el que está a la izquierda, en el centro sería el segundo mestizaje. Este segundo mestizaje podríamos representarlo por Tepoztlán, el arte barroco. Tepoztlán, como saben, es esta pequeña iglesia, ahora es el Museo Nacional de Virreinato, y es un centro que se encuentra, digamos, en la periferia norte de Mesoamérica, el punto de exploración, de apertura hacia los pueblos del tropismo del sur hacia el norte, el lugar donde se hablaban las lenguas indígenas, otomí, masahua, náhuatl, para que los exploradores pudieran aprender las lenguas y ir hacia el norte. Tepoztlán es el segundo eslabón y es el prototipo del segundo mestizaje. El segundo mestizaje es el lenguaje que permite a los indígenas, a los europeos, a los africanos y a los asiáticos que vinieron en el siglo XVI rezar juntos, gozar juntos, disfrutar juntos. Ese arte es lo que permitió que esa amalgama, esa integración de México en el plano, en el horizonte planetario pudiera darse, y eso pudo ser posible solo gracias a ese proyecto estético del que Tepoztlán sería como el prototipo. Entonces ese sería el segundo mestizaje. Este segundo mestizaje fue roto por la reforma borbónica, la independencia, la reforma, la revolución, y hubo un tercer mestizaje. El tercero es el que está representado en las siguientes imágenes que tenemos al lado derecho. Por un lado, el arte de Mura, es decir, este mestizaje abarcaría este periodo, digamos, de 1921 al año 2000, digamos. Es el tercer mestizaje. Tenemos por un lado el arte del muralismo, que es
prototipo de este arte, de este proyecto de integración. La nación mexicana renace, digamos, por un proyecto común y tiene una doble vertiente, un arte, digamos, al mismo tiempo culto y público, y un arte popular. He presentado esas dos imágenes, el muralismo y el cine popular, como los dos instrumentos que integran ese tercer mestizaje. Pues bien, en ese tercer mestizaje, una de las piezas fundamentales es Barragán. Como sabemos, es contemporáneo de este arte del muralismo, contemporáneo de este proceso de integración del cine, etc. Y lo que es decir, se ha visto ahora como, a pesar de que era un momento después de la revolución en que el país se encontraba ideológicamente fracturado, como que Barragán forma parte de sus circuitos de integración con las personas, digamos, que se encontraban en las antípodas desde el punto de vista ideológico y político de las posiciones que eran las suyas. Es decir, hay un verdadero mestizaje, un verdadero momento otra vez de integración, de encuentro. Han pasado muchos años, no sé si no voy a hacer un diagnóstico sobre el presente, no tengo idea si estamos todavía en un proceso de mestizaje. Obviamente ese tercer mestizaje ya terminó, no sé si estamos en un proceso de ruptura o ya hayamos empezado un nuevo proceso de mestizaje, no lo sé, pero lo que sí podemos saber es que hoy, podemos pasar a la imagen, hoy, de las grandes propuestas estéticas que se hicieron durante el tercer mestizaje, la única que sigue siendo viva hoy es la de Barragán. Es decir, el muralismo, que es con todo lo brillante e importante e interesante que pudo ser, es una propuesta fechada, es una propuesta de una época que estudiamos y exploramos y coleccionamos y cuidamos con gran interés, porque es una obra de una época importantísima. Pero la única propuesta que sigue siendo utilizada por los artistas contemporáneos para inspirarse y producir obra viva hoy, proveniente de ese periodo, es el de Barragán. O sea, Barragán sigue siendo un factor de integración en este país quebrado, en este país roto. Y desde el territorio que es el suyo, que es el de las artes, y tenemos la capilla que Andrés Casillas construyó recientemente en Cuernavaca. Es decir, es arte contemporáneo inspirado en Barragán, que está vivo, es decir, es hoy todavía, sigue siendo un espacio de integración. Esto es el TEC de Monterrey, el Centro de Reflexión y Exploración, es de la obra de Roberto Kalach, en donde las huellas de la inspiración de Barragán son absolutamente explícitas, y es decir, es una institución que está buscando hoy cómo crear cuál debería ser hoy un espacio en donde la experiencia espiritual laica, no ligada a ningún instrumento, a ninguna tradición religiosa específica, puede expresarse, y recurre justamente a esta tradición inspirada directamente de Barragán. La tercera imagen, esa también es parte del mismo espacio. Otra más, ¿no? Entre los artistas contemporáneos más importantes, como es James Turrell, ¿no? Y justamente, James Turrell es un artista contemporáneo cuya inspiración muy clara, cuya afinidad muy clara es con Barragán. Es decir, no hay ningún otro artista de esa generación que esté produciendo el mismo tipo de efectos que se produjo entonces, que es integrar el pasado con el presente, lo mexicano con lo cosmopolita, lo popular con lo tradicional, con lo oculto. Entonces, vuelvo otra vez para concluir a la fórmula, al texto de Paz, que me parece absolutamente capital. Y voy a
leer el mismo texto, pero creo que no hay mejor manera de sintetizar lo que Barragán representó. El arte de Barragán es un ejemplo del uso inteligente de nuestro pasado popular, de la tradición del pueblo mexicano. Nuestra incipiente democracia puede y debe alimentarse de las formas de solidaridad y de convivencia social que ha inventado nuestro pueblo, que están todavía vivas. Estas formas son un legado moral que debemos preservar, actualizar y adaptar a las condiciones de la vida moderna. La elección del arte y la literatura del México contemporáneo es muy clara. Para llegar a ser modernos de verdad, tenemos antes que reconciliarnos con nuestra tradición. Es Octavio Paz. Muchas gracias. ¿Crees que podrías enunciar sintéticamente otra de las grandes cosas que la gente normalmente no puede leer, no frecuenta la casa como tú la has frecuentado con todos los libros, es esta convivencia de la luminosidad y el abismo? Hay un tema fundamental en la casa que es la convivencia de la luz y el abismo, y que tiene que ver con la vida espiritual, y esto está en la casa. Y tiene que ver con el barroco, ¿no? Sí, bueno. No querías, pero ya está. Es que es muy importante esto. Sí. De alguna forma, decir, las diferencias que no tienen solución. Y solamente partiendo del reconocimiento y la aceptación de las diferencias que no tienen solución, puede encontrarse, empezar a encontrarse los indicios de la reconciliación finalmente. Y de alguna forma, pensando en un país como el nuestro, que digamos es una especie de reflexión importante. Es decir, las cosas que no tienen solución son esas justamente las que tenemos que enfrentar. Y la clave fundamental del barroco es precisamente la capacidad de integrar en un mismo proyecto estético la experiencia insalvable del sufrimiento que no tiene explicación con la del gozo que no tiene límites. Eso es el barroco, la posibilidad de encontrar, de unir, de hacer inextricable, de hacer imposible la separación entre el sufrimiento que no tiene explicación y el gozo que no tiene límites. Y aquí, precisamente, en una de las últimas exploraciones que pudimos hacer, para este último número, fue el descubrimiento, para mí un descubrimiento, de este poema de Paul Claudel, que se encontraba y que yo había visto cientos de veces en el Fascistol y en el que nunca había reparado. Es ese poema de Claudel, terrible poema. Claudel, el gran premio Nobel de literatura católico, en donde precisamente de pronto nos da una clave de una cantidad de presencias abismales que se encuentran en la casa. Y pues bueno, de pasada, antes de tener en el poema que como no está Santiago no podemos traducir, pero es un poema bellísimo de Claudel, en donde volveré rápidamente, pero pasa muy rápidamente las imágenes que siguen. Más. Ahí. O sea, en el cuarto del Tapanco y en toda la casa hay una cantidad extraordinaria de obras que hacen referencia a la dimensión dramática, a la dimensión profundamente abismal, a la dimensión inexplicable del sufrimiento. Y es justamente la pintura de Jean Rouault, que es
poco más o menos contemporánea de la de Claudel, un poco anterior, pero esta imagen terrible del crucifijo desollado que se encuentra también ahí. Es decir, este gozo, este refinamiento, esta sensualidad son posibles justamente porque no hay nada de melcocha, es decir, es un sufrimiento, es el gozo del ser humano que ha tocado con su ser entero el abismo del dolor inexplicable y que por eso es capaz de enfrentar la posibilidad del gozo infinito. Entonces a esa dimensión creo que está bien. No sé si alguien quisiera comentar o preguntar algo. Y pensativo, y a cada uno los estimo mucho. Perdón que les den la espalda, pero no están frente al público. Bueno, efectivamente, Octavio Paz dijo que en ese texto dijo que los artistas de México estaban buscando hacia afuera, y cuando empezaron a buscar hacia adentro fueron cuando se encontraron, y que ese encuentro fue lo que produjo todos estos movimientos de encuentro y de expresión. Eso creo que es muy importante, porque como digo, es estar en México, ¿no? Que es donde que te sientas estar en México. Y allí viene una anécdota, que estaban andando a caballo Luis Barragán con Egerstrom, y le dijo Egerstrom: Luis, quiero que me hagas mi casa, pero te voy a mandar a Suecia porque quiero que hagas una casa sueca y que vean mis amigos cómo, de dónde vengo yo, y toda esta cosa, los caballos en Suecia y todo. Y entonces Luis le dijo, Sabato le dijo, pero ya no me acuerdo su primer nombre, Folk. Le dijo, pero Folk, entonces cuando vengan tus amigos de Suecia, ¿qué les vas a enseñar? Tienes que enseñarles lo que es México, ¿verdad? Y por eso te voy a hacer una casa mexicana, ¿no? Estar en el lugar, ¿verdad? En el lugar es la esencia del lugar, ¿no? Vean ustedes cómo el color, si acaso estaban pintados, los muros que estaban pintados, sus lienzos muy grandes de pedregal afuera, las barbas, estaban entintados de un cobre, ¿verdad?, que hacían él y Díaz Morales con unas mezclas de cobre con agua y con otros instrumentos, ¿sí? Y yo, bueno, ahí sí me decepcioné mucho de Díaz Morales, porque una vez lo fui a entrevistar, yo hice muchas entrevistas con Ursula Díaz Morales, ¿verdad?, Matías, Ricardo, etcétera, sobre Luis Barragán. Y entonces le pregunté, oiga, ¿cómo hacían esas mezclas? ¿No nos puede decir? Dice, no, es un secreto profesional. Y ahí se me cayó Díaz Morales al suelo, ¿verdad? Pero lo conocí aquí primero en esta casa, ¿no? Y así hay miles y miles y miles de anécdotas con Luis Barragán. Un día tuve la osadía, a mis 30 años, de llevarlo a ver una obra mía. Y entonces, pues es un conjunto habitacional que va a cumplir 50 años, en 1973. Eran los croquis, se inauguró en el 76, entonces lo llevé más o menos en esa época. Y es un conjunto que está en Copilco, y tiene una serie de escalinatas y una fuente abajo, y en fin, una fuente que es circular, ¿no? Y entonces lo subí a Luis y le dije, Luis, ¿qué piensa? Porque se acaba de publicar, por cierto, es un libro por aquí del conjunto de integración latinoamericana que hicieron Félix Sánchez, Luis Sánchez Renegro, y a mí me invitaron a hacer
el espacio central, digamos, de ese conjunto, que es fantástico. Entonces subí a Luis Barragán y se quedó mirando y me dijo: eres muy valiente. Le dije: porque, bueno, ya sabes, acá estaba Luis Barragán en su 1.92, pero ¿por qué, Luis? Porque tienes la capacidad de unir la recta y la curva. Entonces, qué maravilla de frase, ¿no? Yo me quedé con esa frase, ¿verdad? Y se lo agradecí mucho. Y así sucesivamente, ¿no? Tengo muchas anécdotas, muchas referencias, por ejemplo, otra maravillosa, que le hice una entrevista un día y que está publicada precisamente hace 30 años. Pero creo que eso no salió le dije: Luis, pero a ver, ¿por qué el concreto aparente? Porque no lo usas. Y dice: es muy sencillo, porque es feo. Pero ¿por qué es feo? Porque es feo, que no acabas de entender, es feo. Entonces, así era, digo, ¿no? Y me vienen a preguntar por qué el rosa, por qué el naranja, por qué el amarillo, ¿verdad? No sé, qué maravilla de respuesta. Pero lo que sí sabía, está tomado del barroco, está tomado de Chucho Reyes, es que el amarillo es la misma resonancia de luz que tienen los altares barrocos, ¿verdad? El altar barroco dorado tiene una resonancia de luz que según Luis y Chucho, apacigua, tranquiliza, ¿verdad? Invita al estar, al bienestar, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias por eso. Alguien más quiera decir camiones cuando son sabrosas, uno no sabe que también hay una salida, pero bueno, hay más que una salida que hay. Entonces, bueno, yo dejo a nuestros anfitriones que terminen agradeciendo la hospitalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias de veras a todos. Ha sido un placer construir diferentes visiones, ¿no? Desde la parte, digamos, poética, la parte ilustrativa, esta parte gozosa, esta parte, en fin, dura de sufrimiento de la casa. Pepe, muchas gracias por la intervención de hablar de la fundación, la gran labor que se ha hecho para conservar y para seguir trabajando en colaboración, digo, de los otros dueños de las demás casas. José Manuel, muchas gracias, como siempre. Gracias, Mario, por intervenir. Muchas gracias, sí, por intervenir. Y también a todos ustedes, bueno, Aníbal, que tenemos también aquí, que ha sido un gran apoyo también aquí para la casa, que nos ha hecho favor de acompañar. Y hemos tenido unas discusiones muy interesantes acerca de jardines y, en fin, otros temas más interesantes también. En fin, Neca, como siempre, de veras tu visión de mujer, de cómo ves esa relación, me parece fantástica. El libro lo estamos esperando. ¿Sí? Ya, el próximo, sí. Está bien, ya sabes, mi cariño, mi aprecio y de veras admiración por la gran labor que se ha hecho. ¿Sí? Y bueno, last but not least, muchas gracias, Alberto, por la generosidad, por habernos dado la oportunidad. Mi querido doctor Alfaro, muchísimas gracias. Como siempre, venir desde Guadalajara y darnos este espacio, este momento, creo que es súper importante, y el tener oportunidad de convivir con todos y nuevamente darnos estas luces muy interesantes que siempre nos han hecho ver la Casa Barragán, ver lo que es el mismo personaje de una manera diferente. Pues a todos. César, Lucía, Natalia, Sandy, Maggie, siempre hace No, al contrario, muchas gracias. Y también al equipo de la Casa Barragán, muchísimas gracias, que siempre nos hacen favor de apoyar en las horas extras, con el apoyo, con el entusiasmo y bueno, siempre ese corazón que
que han puesto con este espacio. Muchísimas gracias a todo el equipo, que sin ustedes de veras no haríamos nada en esta casa. De corazón, un aplauso. Estamos a la parte más gozosa de la casa, que es el cóctel. Nos esperamos aquí en la terraza. ¿Sí? Pues muchas gracias.